En un laboratorio oscuro, un haz de electrones se dirige hacia una barrera con dos rendijas y algo extraordinario sucede. Cuando nadie observa cuál rendija atraviesa cada electrón, los electrones se comportan como ondas, creando patrón de interferencia en la pantalla detectora. Pero en el momento en que se coloca detector para observar cuál rendija atraviesa cada electrón, el patrón cambia completamente. Los electrones ahora se comportan como partículas. El patrón de interferencia desaparece. El acto de observar, de medir, ha transformado el comportamiento del sistema cuántico, y este experimento, replicado miles de veces durante más de un siglo, revela algo profundo sobre la naturaleza de la realidad, que el observador no es espectador pasivo, sino participante en lo que se manifiesta. Al final de este viaje quedará completamente claro qué demuestra exactamente este experimento, qué no demuestra a pesar de afirmaciones populares, y cómo la comprensión honesta de su significado transforma la relación con la realidad sin necesidad de afirmaciones exageradas o mágicas. Si estas palabras están resonando, si hay curiosidad genuina sobre qué revela realmente la física cuántica, toma un momento para escribir en los comentarios «Yo elijo vivir en el presente». Es reconocimiento de que la realidad se encuentra siempre en el ahora, en el momento de observación, nunca en pasado recordado o futuro imaginado. Antes de explorar las implicaciones del experimento de doble rendija, hay que entender exactamente qué sucede, y para eso hay que comenzar con lo básico. La luz, durante siglos, fue debate científico. ¿Es onda o partícula? Newton argumentaba que era partículas, otros científicos argumentaban que era ondas, y experimentos parecían apoyar ambas perspectivas dependiendo de cómo se diseñara el experimento. Esta ambigüedad persistió hasta que la mecánica cuántica reveló algo más extraño. La luz, y de hecho toda materia en escala cuántica, no es ni onda ni partícula exclusivamente, es ambas. Y cuál aspecto se manifiesta depende de cómo se observa. El experimento clásico de doble rendija, primero realizado con luz, funciona así. Se tiene fuente de luz, barrera con dos rendijas paralelas y pantalla detectora detrás. Cuando la luz pasa a través de ambas rendijas, crea patrón en la pantalla. Y ese patrón no es simplemente dos líneas correspondientes a las dos rendijas. Es patrón de interferencia, múltiples bandas de luz y oscuridad. Este patrón es característico de ondas. Cuando dos ondas se encuentran, pueden interferir constructivamente, amplificándose mutuamente, o destructivamente, cancelándose. Las bandas de luz son donde las ondas se amplifican, las bandas oscuras son donde se cancelan. Entonces la luz, pasando a través de doble rendija, se comporta como onda. Cada partícula de luz, cada fotón, de alguna manera pasa a través de ambas rendijas simultáneamente como onda, interfiere consigo misma y crea el patrón. Esto ya es extraño, pero se vuelve más extraño cuando se reduce la intensidad de la luz hasta que solo un fotón a la vez pasa a través del sistema. El patrón de interferencia aún emerge. Gradualmente, fotón por fotón. Cada fotón aterriza en la pantalla en ubicación aparentemente aleatoria. Pero con suficientes fotones, el patrón de interferencia se forma, como si cada fotón individual supiera sobre el patrón completo. Y aquí está lo crucial. Si se coloca detector en las rendijas para observar cuál rendija atraviesa cada fotón, el patrón de interferencia desaparece. Los fotones ahora crean patrón consistente con partículas atravesando una u otra rendija, no ambas. El acto de observar cuál camino tomó el fotón elimina la interferencia. No es que el detector físicamente bloquea algo. Es que el acto de medir, de extraer información sobre cuál camino, colapsa el comportamiento ondulatorio en comportamiento particulado. Y esto se ha verificado no solo con fotones, sino con electrones, neutrones, átomos, incluso moléculas grandes. Siempre el mismo resultado, sin observación del camino, patrón de interferencia, con observación del camino, patrón de partículas.
El observador, el acto de medir, afecta fundamentalmente lo que se manifiesta. Esta es física establecida, no es especulación, no es interpretación controversial, es hecho experimental replicado incontables veces. Ahora, ¿qué significa esto? Y aquí es donde hay que ser extremadamente cuidadoso, porque hay interpretación científica honesta del experimento y hay extrapolaciones que van mucho más allá de lo que el experimento realmente demuestra. La interpretación científica honesta es esta. En mecánica cuántica, antes de la medición, los sistemas existen en superposición de estados posibles. El fotón no está en camino específico antes de medir, está en superposición de ambos caminos, y el acto de medición colapsa esa superposición en actualidad específica. El observador, en este sentido, participa en determinar qué se actualiza de las posibilidades. Pero, y esto es crucial, el observador en física cuántica no necesariamente significa consciencia humana, significa cualquier interacción física que registra información, que crea registro distinguible de qué sucedió. Puede ser detector automático, puede ser interacción con ambiente. No requiere mente consciente mirando. Entonces la afirmación popular de que la consciencia crea la realidad o pensamientos colapsan la función de onda va más allá de lo que el experimento demuestra. Es interpretación especulativa, no hecho establecido. Hay debate entre físicos sobre exactamente qué constituye medición, sobre si la consciencia juega algún papel especial, sobre cómo interpretar el formalismo matemático de mecánica cuántica. Pero la mayoría de los físicos no creen que consciencia humana sea necesaria para colapso de función de onda. Creen que cualquier interacción que registra información es suficiente. Entonces hay que distinguir cuidadosamente entre lo que el experimento demuestra, que el acto de medir afecta el resultado en nivel cuántico, y lo que no demuestra, que pensamientos humanos crean realidad macroscópica mágicamente. Pero incluso con esa clarificación honesta, las implicaciones son profundas, porque el experimento revela que en nivel fundamental, la realidad no es colección de objetos con propiedades definidas existiendo independientemente. Es algo más sutil, es red de posibilidades que se actualizan a través de interacción, a través de medición, a través de lo que se llama observación. Y aunque el observador en sentido técnico no requiere consciencia, hay resonancia filosófica profunda con experiencia vivida. Porque en experiencia vivida también es cierto que el acto de observar afecta lo observado, no cuánticamente, pero psicológicamente, socialmente, experiencialmente. Lo que se observa, a qué se presta atención, cómo se interpreta, todo eso moldea la experiencia de la realidad. Dos personas en la misma situación objetiva pueden tener experiencias radicalmente diferentes basadas en qué observan, cómo lo interpretan, qué significado le dan. Entonces, aunque la mecánica cuántica no prueba que pensamientos crean realidad mágicamente, sí hay sentido verificable en que la observación, la atención, la interpretación moldean la experiencia. Y aquí está algo más profundo. El experimento de doble rendija revela que no podemos separar completamente el observador de lo observado. En física clásica se asumía que podíamos observar sin afectar, que podíamos medir sin perturbar, que la realidad existe independientemente y nuestro trabajo es solo descubrirla. Pero mecánica cuántica muestra que en nivel fundamental esa separación limpia no es posible. El acto de observar es participación, no solo expectación pasiva, y aunque esto es literal en escala cuántica, también es metáfora poderosa para vida ordinaria. En vida ordinaria también es cierto que no somos observadores completamente separados de lo que observamos. Somos participantes, nuestras acciones afectan el mundo, nuestras percepciones moldean nuestras respuestas, nuestras interpretaciones influyen nuestras experiencias, no de manera mágica donde pensamientos materializan cosas de la nada, sino de manera comprensible donde la forma de relacionarse con la realidad afecta la experiencia de esa realidad y las acciones que se toman en respuesta a ella.
Entonces la lección del experimento de doble rendija, honestamente comprendida, no es puedes crear lo que quieras con tu mente. Es más sutil y en cierto sentido más profunda. Eres participante en la realidad que experimentas, no espectador pasivo. Y esa participación sucede a través de múltiples niveles, a través de atención, que se nota y que se ignora, a través de interpretación, qué significado se da a lo que se nota, a través de acción, cómo se responde basado en percepción e interpretación. Todos estos son formas de observar en sentido amplio, y todos afectan la experiencia de realidad, y hay dimensión temporal también. El experimento de doble rendija sucede en el presente. El fotón no tiene camino definido hasta que se mide. Solo en el momento de medición se actualiza el resultado específico, y esto resuena con experiencia del tiempo. El pasado está fijo, ya sucedió. El futuro es posibilidades abiertas, y el presente es donde las posibilidades colapsan en actualidades, donde la vida realmente sucede, donde el observador encuentra lo observado, donde la participación en realidad es posible. Entonces vivir conscientemente en el presente no es solo práctica espiritual, es también alineación con cómo funciona la realidad según física cuántica. El presente es donde el observador opera, es donde la medición sucede, es donde las posibilidades se actualizan. El pasado no puede cambiarse porque ya colapsó. El futuro no puede experimentarse porque aún no colapsó. Solo el presente es punto de contacto directo y participación activa. Y hay preguntas sobre el libre albedrío que el experimento toca. Si el observador participa en actualizar posibilidades, ¿significa que hay libre albedrío? O si el colapso es aleatorio según leyes de probabilidad cuántica, ¿significa que no hay libre albedrío? La respuesta honesta es que el experimento no resuelve esta pregunta. Muestra que hay indeterminación fundamental en nivel cuántico. Muestra que el observador juega papel, pero no prueba o refuta libre albedrío en sentido filosófico profundo. Esa pregunta permanece abierta, pero lo que sí hace el experimento es complicar visión completamente determinista de universo. Si todo fuera determinado completamente por pasado según leyes clásicas, no habría espacio para participación del observador. Pero mecánica cuántica muestra que hay indeterminación, hay probabilidades, hay colapso que sucede en momento de medición, y aunque no prueba libre albedrío, abre espacio conceptual para él. Muestra que el universo no es relojería completamente predeterminada, hay apertura, hay posibilidad, y el observador participa en cómo esa posibilidad se actualiza. Y esto tiene implicación práctica. Significa que aunque no podemos controlar todo, no somos completamente impotentes. Hay espacio entre estímulo y respuesta. Hay elección sobre cómo observar, cómo interpretar, cómo responder. Y esas elecciones acumuladas moldean la experiencia y los resultados. No mágicamente, no sin restricciones. Las leyes de probabilidad cuántica limitan qué resultados son posibles, pero dentro de esas restricciones hay participación genuina y hay aplicación a intención y atención. Si la observación afecta lo observado en física cuántica, aunque sea a través de mecanismo físico no mágico, entonces dirigir atención intencionalmente importa, no porque la atención tenga poderes sobrenaturales, sino porque lo que se observa habitualmente moldea filtros perceptuales, moldea interpretaciones, moldea respuestas automáticas. Entonces entrenar atención para observar ciertas cosas, ciertos patrones, ciertas posibilidades, gradualmente cambia la experiencia y los resultados generados. Esto es completamente verificable sin necesidad de mecánica cuántica. Psicología cognitiva documenta cómo los sesgos atencionales moldean la experiencia. Neurociencia documenta cómo la atención repetida recablea el cerebro, pero el experimento de doble rendija proporciona metáfora física poderosa. El acto de observar importa fundamentalmente. No solo cambia la experiencia subjetiva, en nivel cuántico cambia lo que se manifiesta, y aunque no podemos extrapolar eso directamente a escala macroscópica, la resonancia es sugestiva.
Y hay preguntas sobre realidad objetiva. Si el observador afecta lo observado, ¿significa que no hay realidad objetiva? ¿Que todo es subjetivo? La respuesta científica honesta es no. Hay realidad objetiva, las leyes de la mecánica cuántica, las probabilidades, las posibilidades permitidas. Eso es objetivo, independiente del observador. Lo que es dependiente del observador es cuál posibilidad específica se actualiza en medición dada. Pero las posibilidades mismas, gobernadas por función de onda que evoluciona según ecuación de Schrödinger, son objetivas. Entonces hay tanto objetividad como participación. No es todo subjetivo, pero tampoco es todo objetivo independiente del observador. Es más sutil. Hay estructura objetiva de posibilidades y hay participación del observador en actualizar posibilidades específicas. Y esa combinación de objetividad y participación es tal vez modelo más realista de cómo funciona la realidad que extremos de objetividad absoluta o subjetividad absoluta. Y aplicado a vida, también hay tanto objetividad como participación. Hay hechos objetivos sobre el mundo. Hay leyes de física, química, biología que operan independientemente de creencias o deseos. Pero también hay participación genuina a través de cómo se percibe, cómo se interpreta, cómo se responde. Entonces, el balance sabio no es pretender que todo es creación mental sin restricciones objetivas, ni es resignarse a determinismo completo sin agencia. Es reconocer ambos. Hay restricciones objetivas y hay participación genuina dentro de esas restricciones. Y hay dimensión de incertidumbre. El experimento de doble rendija conecta con principio de incertidumbre de Heisenberg. No se puede conocer simultáneamente con precisión arbitraria tanto la posición como el momento de partícula. Hay límite fundamental en cuánto puede conocerse, y esto no es solo limitación técnica de instrumentos de medición, es característica fundamental de la realidad cuántica. La realidad, en su nivel más profundo, es intrínsecamente probabilística, no completamente determinística y conocible, y esto también tiene resonancia con experiencia vivida. No podemos conocer todo, no podemos predecir todo. Hay incertidumbre fundamental en vida, y pretender certeza absoluta es ilusión. El reconocimiento honesto de incertidumbre de que siempre hay elemento de no saber es más realista, y desde ese reconocimiento puede emerger humildad, apertura, curiosidad, en lugar de pretensión de certeza que cierra aprendizaje. Y finalmente, hay preguntas sobre qué hacer con todo esto. Si el observador participa en la realidad, si la atención importa, si hay tanto objetividad como participación, ¿cómo vivir de manera que honra esto? La respuesta no es fórmula mágica, es práctica, es cultivar conciencia de cómo se observa, de qué se observa, de cómo esa observación afecta la experiencia y las respuestas. Es entrenar atención para ser más deliberada en lugar de completamente reactiva. Es reconocer que aunque no se controla todo, la participación importa. Y es mantener balance entre reconocer agencia y reconocer límites, entre actuar con intención y aceptar lo que no puede controlarse, entre moldear experiencia a través de percepción e interpretación y reconocer realidades objetivas que existen independientemente. Ese balance, aunque delicado, es sabiduría. No es optimismo ingenuo que niega dificultades. No es pesimismo paralizante que niega agencia, es reconocimiento maduro de cómo es realmente participar en realidad compleja. Y aquí está la revelación final, el cumplimiento de la promesa hecha al inicio. El experimento de doble rendija demuestra que en nivel cuántico fundamental, el acto de observar, de medir, de extraer información, afecta lo que se manifiesta. No porque conciencia tiene poderes mágicos, sino porque en ese nivel la realidad no es colección de objetos con propiedades definidas existiendo independientemente.
es estructura de posibilidades que se actualizan a través de interacción, y el observador es parte de esa interacción. Entonces influyes en tu realidad, no controlándola arbitrariamente con pensamientos, sino participando en ella a través de cómo observas, cómo interpretas, cómo respondes. En nivel cuántico, esa participación es literal, medir cambia el sistema. En nivel de experiencia vivida, esa participación es igualmente real, aunque diferente en mecanismo. Atención, interpretación, acción, todas moldean la experiencia de realidad y los resultados que emergen, no mágicamente, no sin restricciones, pero genuinamente. Y reconocer esa participación, honrarla a través de consciencia deliberada en lugar de automaticidad reactiva, es forma de vivir más alineada con naturaleza profunda de la realidad que la física cuántica revela. El observador no es espectador pasivo, es participante activo, siempre, en cada momento, y esa participación, ejercida con consciencia, con intención, con reconocimiento tanto de poder como de límites, es el secreto que el experimento de doble rendija ha estado susurrando durante más de un siglo. No esperes controlar todo, pero tampoco te resignes a impotencia completa. Participa. Observa conscientemente, elige deliberadamente, y en ese participar consciente, la realidad y el observador se encuentran en el único lugar donde siempre se han encontrado, en el presente, en el momento de medición, en el ahora eterno donde todas las posibilidades colapsan en la experiencia única de este instante vivido.